Cansado de vivir vagabundo por el mundo, buscando en vano su medida. Cansado de bajar a los abismos, de subir a las densas nubes hasta cubrir el firmamento. Con animales del bosque voy, desde lo alto de los montes eternos. Cual ave de presa fulguro. Los confines del mundo como relámpago aplastaron mis pies y errante anduve de mar en mar. Moshe Ibn Ezra. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Concesión de la nacionalidad española a los sefardíes. José Antonio Lisbona, bienvenido a Cambio. Es un verdadero honor y placer. También para mí estar en Bogotá y estar acompañado por ti y tener la ocasión de poderme dirigir a todos los lectores, oyentes y televidentes de tu programa. Es un verdadero placer tener un objeto único entre las manos, leerlo, disfrutarlo, que ese objeto nos salga a volar. Y es que este es un intento realmente importante. De la mano de José Antonio Lisbona, quien ha coordinado editorialmente este libro y esta preciosa e importante reparación, él mismo como historiador y polílogo, nos va a contar hoy, bajo su título, por parte del rey Felipe VI, cuánto han echado de menos a los habitantes de España. Muchas gracias, Luis Estela. Efectivamente, el título del libro es Cuánto os hemos echado de menos, que reproduce unas palabras textuales de nuestro monarca, Felipe VI, que las realizó en noviembre del año 2015, una vez que ya estuvo promulgada y aprobada la ley de concesión de nacionalidad para los descendientes de los sefardíes expulsados de España en 1492. Es un libro, efectivamente, que por fin ve la luz en este momento. Ha habido presentaciones en España, la hemos tenido en México y hoy estamos aquí en Colombia para presentar este libro también. Es un libro voluminoso que tiene dos partes muy diferenciadas, una parte racional y una parte emocional. Queríamos trasladar a los interesados y a cualquier otro público que pudiera ser de interés cuál es el pasado judío de España y cómo en este siglo XXI la España de hoy recupera su pasado judío, y también por parte de la administración española cómo ha debido cerrar heridas abiertas, cómo ha podido subsanar y la injusticia de la expulsión de los judíos en 1492, y por lo tanto eso es lo que propone este libro. Una parte racional de obra colectiva por parte de los testimonios y por parte de los testigos y protagonistas que desarrollaron la ley. Tenemos 3 ministros de Justicia, tenemos 2 directores generales de Asuntos Exteriores, un director general del registro notariado, varios parlamentarios que desarrollaron la ley también en la vía y en el trámite parlamentario legislativo. Yo coordino toda esa parte, al mismo tiempo introduzco un capítulo importante, largo, extenso, histórico, sobre los antecedentes de esta ley es del 2015, pero España tiene una larga historia de recuperación y concesión de la nacionalidad, ya sea individual o colectiva, a los sefardíes en distintos momentos históricos, y una segunda parte que contrasta la parte racional con una parte emocional, en torno a unos 30 testimonios de personas, diferentes lugares, de 12 países, 15 países, de distintas edades, en que escriben desde su punto de vista cuáles han sido las razones, las motivaciones por las cuales han solicitado la nacionalidad española, a pesar de que ya tienen nacionalidades de otros países, ya pueden ser de Colombia, de México, de Turquía, de Estados Unidos, de Reino Unido, y por lo tanto es un libro bonito que contrasta la investigación histórica y el testimonio de los que desarrollaron la ley
que es una ley que luego explicaré de mayor medida, que supera la parte jurídica y la parte administrativa, digamos, tiene una relevancia histórica política, pero tiene una relevancia emocional que se desarrolla en la segunda parte, que yo les recomiendo que lean algunos de los testimonios que realmente son conmovedores. Bueno, no nos ubicamos en el tiempo, pero también en el espacio físico, en la instancia social, para ver un mapa que enlaza Europa, África, Norteamérica y Suramérica, para entender dónde estuvo esa diáspora y dónde sigue estando esa diáspora y por qué vuelve a buscar esa nacionalidad a España. ¿Por qué? El por qué. La decisión del gobierno español en el 2012 para desarrollar esta ley tiene una génesis y tiene unos antecedentes históricos. Entre el 2006 y el 2008, dos comunidades judías repartidas, y en concreto ya sea en Turquía a partir del 2004-2006 y en Venezuela a partir del 2008-2010, tuvieron unas circunstancias especiales, ya sea en Turquía, el aumento del islamismo y el acceso al gobierno del actual presidente Erdogan, y al mismo tiempo equiparable también en Venezuela, primero con el presidente Chávez y luego con el presidente Maduro. En ambos casos, las comunidades judías, que en esos dos lugares son muy importantes, las comunidades judías sefardíes, es decir, de Sefarad. Sefarad es el nombre en hebreo que se concede a España y se determina los sefardíes, es una rama del judaísmo de los descendientes o los provenientes de los expulsados. Por lo tanto, en ese periodo temporal, tanto esas dos comunidades consideraron y sufrieron ciertos ataques antisemitas y tenían problemas de inseguridad, y su inseguridad motivó a que presentaran demandas individuales al gobierno español para que tuvieran una nacionalidad distinta a la suya propia o compartida, por si era necesario tener una salida a su inseguridad. El gobierno español concedió en ese periodo en torno a 800 nacionalidades, equivalentes 400 a comunidades judías de día, básicamente en Estambul, en Izmir, y a otras 400 nacionalidades individuales a judíos venezolanos sefardíes, básicamente de Caracas. Pero durante el proceso legislativo, en ese periodo, que era una concesión discrecional y directa por parte del Consejo de Ministros, no a través de una ley, se divulgó la información y el boca a boca llegó a que en 1911-1912 se encontraran encima de la mesa en torno a 4.000 o 5.000 peticiones. Ese alto volumen de demandas ya no se podía responder a través de una norma jurídica de bajo rango, a través de una decisión y una norma discrecional por Consejo de Ministros, lo que se llama Carta de Naturaleza, sino que era necesario elaborar una ley que diera respuesta no solamente a las demandas de estos dos colectivos, sino hacerlo general para todo el mundo sefardí. Y es en ese año, el año 2012, cuando se comienza a considerar la ley y sale adelante el 2015. Y como muy bien has dicho, Luis Estela, la respuesta ha sido desde todas aquellas colectividades sefardíes, sean judíos o no sean, que están repartidos en el mundo. Y es en ese mapa que tú has visto, efectivamente, que es donde hoy día requiere y es el centro, el corazón del mundo sefardí. Bueno, se hace justicia y reparación. Correcto. Incluso se podría pensar en reparar el futuro de quienes quieren estar allí y que han dejado una huella impresionante en todo el territorio español, en todo el territorio mediterráneo, en el continente africano, en lo que hoy se llama la Unión Europea, en Norteamérica y en Suramérica, que tenga una legislación, una identidad y un vínculo real en esa nacionalidad. Sí, a ver, la ley, como he dicho al inicio, es algo mucho más que una norma jurídica y un desarrollo administrativo. La ley tiene una introducción
que es la exposición de motivos, y aunque no los dice explícitamente, ahí hay 3 hechos esenciales. Primero, para que la ley lo que hace es que España reconozca el error que hizo, porque fue un error la expulsión, fue un error histórico la expulsión de 1492, porque no solamente fue una pérdida de la nacionalidad por parte de esos judíos sefardíes que tuvieron que tomar el camino de la diáspora, sino también fue una pérdida de la inteligencia para la administración española entonces, y le hemos sufrido durante estos últimos 500 años frente a otras naciones como europeas, ya sea Francia, Gran Bretaña, ya sea Italia, ya sea Alemania. Es decir, cuando salieron en 120 judíos, se puede llegar a, no existe una cifra real de los que permanecieron, los que se convirtieron y los que salieron, pero el gran cúmulo de personas de raza judía que fueron expulsados en 1492, había lo mejor de la literatura, había lo mejor de la cultura, había lo mejor de las finanzas, había lo mejor de la medicina, lo mejor de la ciencia y la astrología, y por lo tanto eso fue una pérdida para la España de entonces, y lo hemos sufrido durante la España del presente también. Por lo tanto, fue un error, y la ley busca también reconocer lo que hizo con su expulsión. En segundo lugar, podríamos decir que es una petición de perdón. Es decir, los españoles del siglo XXI, en nombre de su administración política, en nombre de su administración jurídica, pide perdón por haberlos expulsado. Y en tercer lugar, como tú has dicho muy bien, ese término que es reparación. Es una fórmula de reparación simbólica, no tiene compensación económica, sí que hay una compensación jurídica en el sentido para aquellos que puedan demostrar que son descendientes de los expulsados y deseen la nacionalidad española, que la puedan recuperar siguiendo unos formularios, una documentación probatoria, pero es una posible y mínima reparación simbólica, porque España les privó a esos judíos que participaran en el futuro de España. Y yo añado siempre que se les privó a los judíos que continuaran en España y pudieran participar del futuro de España. Ya los españoles de hoy día, la mayor parte, no somos judíos, porque la comunidad judía española es minoritaria. Somos un país de 48 millones de habitantes, de los cuales tal vez solamente una comunidad judía española que viva en España entre 25 y 40.000 personas. Es muy minoritaria, muy desconocida en la sociedad española. Pero también para los españoles de hoy, la fórmula de dar a conocer nuestro pasado y también de dar y reconocer esa cultura que perdimos entonces. En la presentación de este documento tan articulado, anoche tuve un recuerdo devastador. El de los campos de concentración en Europa, particularmente en Alemania, y la diáspora de los que hoy se llaman judíos ashkenazi. Sí, efectivamente, pero el holocausto no solamente fue para los judíos ashkenazí, sino que también lo sufrieron los judíos sefardíes. Sí. En ese sentido, la barbarie nazi no distinguió de ramas del judaísmo. Su enemigo era el judaísmo. Y el judaísmo per se. Exactamente. Sí. Entonces, los antecedentes históricos de esta ley y otros casos parecidos, y vinculándolo con el holocausto, es importante conocer que otra ley que más o menos 100 años antes se pudo legislar en el periodo de la restauración monárquica española del rey Alfonso XIII, y entonces con el dictador de Primo de Rivera en 1924, en diciembre de 1924, se concede una ley parecida a esta, la ley de Primo de Rivera del 20 de diciembre de 1924, donde también se concedía la nacionalidad a los protegidos españoles que hasta entonces tenían un régimen de protección, pero no tenían una concesión de nacionalidad. Yo mismo desarrollo algunos estudios que he podido llegar a demostrar
que en aquel periodo, entre 1924 y 1931, extendiéndolo al 32-33, el gobierno tanto de la monarquía de Alfonso XIII y después de la Segunda República Española pudieron dar a unos 4.000 nacionalidades y pasaporte básico, porque esos pasaportes, esas nacionalidades fueron visas de libertad y visas de vida, que luego cuando llegó los momentos aciagos y la oscuridad y las tinieblas del Holocausto y la solución final de la conducción de la deportación a los campos de la muerte, en torno a más de 1.200 judíos sefardíes con pasaporte español pudieron salvar la vida, y ya sea en Salónica, ya sea en Bucarest, ya sea en Sofía, ya sea en París, ya sea en Milán. Y ese documento, ese pasaporte español, les privó de tener que ingresar en Auschwitz o en Birkenau, en Bergen-Belsen, en Sobibor, en Drancy. La nacionalidad y un pasaporte es mucho más que una vinculación con un país. En muchos momentos de la vida de una persona, tener un pasaporte, tener una nacionalidad, es salvar la vida. Y eso sucedió, como tú has dicho muy bien, sí, en la Segunda Guerra Mundial, en los momentos del Holocausto, y se volvió a reproducir por parte española en algunos momentos concretos, que concedió pasaportes cuando los judíos sefardíes y no sefardíes en la época de Egipto, de Nasser, entre 1967 y 1970, pudieron salir en torno a 3.000 judíos también con pasaporte español. Cuando las guerras en los Balcanes, en Sarajevo, que es una localidad de Bosnia con un gran sentido histórico del sefardismo también, con 2 barcos del gobierno español sacaron a casi 500 judíos y permanecieron varios años en España. Luego 355 en nuestro país, solicitaron la nacionalidad y se les concedió. Es decir, por lo que es una vinculación jurídica individual con un país, una nacionalidad y un pasaporte en muchos casos en la vida. En Colombia, particularmente, un escritor como Juan Gabriel Vázquez o un crítico literario y también escritor como Azriel Biblovich han casi escrito sobre ese pasaporte, sobre esa identidad, como una prótesis identitaria. Así lo vemos en su literatura, así lo podemos ver además en la música, así lo podemos ver en las artes plásticas. ¿Por qué? Pero porque el pasado judío español fue de gran riqueza. Sí, y eso es lo que estamos extrañando y echando de menos. Cuando en 1492... Y que tenemos que reparar. Exacto. Hay que decir que esa reparación efectivamente en parte está con la ley. Para muchos de los que nos pueden estar escuchando les puede sorprender que efectivamente el decreto de expulsión de 1492 está derogado tácitamente, puesto que hoy las constituciones españolas ya desde 1869 permiten, existe una tolerancia y una libertad religiosa, por lo tanto ya no es un país de mayoría católica, sino que también existen otras colectividades. Se dice, y es así a nivel de historia, que la salida de los judíos en 1492 por motivaciones religiosas, un antisemitismo religioso frente, por ejemplo, podríamos decir y comparar con el antisemitismo alemán, que fue un antisemitismo racial. En el caso español, los judíos que no quisieron convertirse al cristianismo, al catolicismo, fueron expulsados y algunos permanecieron en España manteniendo sus creencias en el criptojudaísmo. Pero, digamos, el que quiso se mantuvo. Por lo tanto, tiene un gran componente religioso. En el siglo XXI, las comunidades judías están en España como cualquier otro colectivo, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero era necesario reconocer su pasado, pero al mismo tiempo también era una muestra también no solamente de una disposición del Poder Ejecutivo, del Gobierno, sino que hay un hecho que yo quisiera destacar. Esta ley, pues, en el sistema parlamentario español, tiene un cauce que tiene que ser aprobado por nuestras 2 cámaras legislativas. Las Cortes Generales están compuestas por el Congreso de Diputados y por el Senado. Y hay que decir que esta ley pasó el parlamentario y fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas y de distinto signo.
daba igual que gobernara el Partido Socialista o gobernara el Partido Conservador del Partido Popular, y dentro del Parlamento daba igual que hubiera formaciones de extrema izquierda o de extrema derecha o partidos nacionalistas vascos, catalanes. La ley tuvo una unanimidad, fue aprobada por todas las fuerzas políticas y no tuvo ningún voto en contra. Y eso demuestra que es una decisión de la soberanía nacional, independientemente que fuera propuesta por el Poder Ejecutivo del Gobierno, que fuera aprobada por el Poder Legislativo y que sea aplicada por el Poder Ejecutivo, los tres grandes poderes de una democracia. La parte trasera de esos tres poderes es la soberanía popular. Y la soberanía popular española, en el año 2015, dijo que había que conceder la nacionalidad para aquellos españoles connacionales como el mío, yo mismo, si quieren ser otra vez españoles, que se les privó hace 500 años. En cuanto os hemos echado de menos la gestión institucional de mano de la ley de alguien como Alberto Ruiz Gallardón, tiene un capítulo muy especial que quiere usted reseñar. Sí, yo tuve la ocasión, te conozco al exministro de Justicia, que podríamos darle el título de padre intelectual de la ley, él bajo su mandato y bajo su dirección, la dirección del Ministerio de Justicia, es cuando se desarrolla el anteproyecto y el proyecto de ley luego se traslada al Consejo de Ministros. Yo tuve la ocasión de mantener una larga conversación de 5 horas que se reproduce en el libro y nos aporta hechos novedosos e importantes para comprender la génesis de esa ley y el intríngulis de esa ley. Alberto Ruiz Gallardón tenía algo muy positivo en ese sentido, puesto que él es una persona que tenía gran conocimiento y vinculación con la comunidad judía internacional, pero en particular con la comunidad judía local, en el sentido que él había sido durante 17 años de su vida política, había mantenido relaciones con el mundo judío, entre ellos porque fue 9 años alcalde de la ciudad de Madrid y posteriormente fue 8 años presidente de su comunidad autónoma. Durante esos 17 años mantuvo una relación que luego fue muy fructífera cuando accede al gobierno, con el cambio del gobierno de del año 2012, que accede al gobierno de Mariano Rajoy como presidente y de Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Y él tiene encima de esa mesa ese problema que les mencionaba anteriormente, de esas 4.000, cerca de 5.000 peticiones individualizadas por parte de los colectivos judíos sefardíes de Venezuela y de Turquía, y había que dar respuesta. Se podía haber limitado y se podía haber buscado una norma de menor rango, un real decreto, decreto ley, una norma, una instrucción para dar solución y cabida a esas 4.000, 5.000. Sin embargo, la voluntad del gobierno, la voluntad de su presidente, la voluntad de su ministro y también del ministro de Asuntos Exteriores, porque no hay que olvidar que esta ley tiene 2 proponentes, que es raro en la administración española. La ley la propone el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pues ese ámbito, la nueva administración conservadora del Partido Popular, el nuevo presidente Mariano Rajoy, con su apoyo y dirección, y los 2 ministros desarrollan una ley genérica y amplia para todo aquel que pudiera demostrar que fue expulsado en 1492. Y aquí es algo esencial, porque la ley que se desarrolla durante 4 años, la ley ha estado vigente desde el 1 de octubre del año 2015 hasta el 30 de septiembre del año 2019. Todavía en este sentido se están aprobando, fue mayoritariamente aceptada. Luego podemos hablar de los números y de los solicitantes colombianos. Esta ley que ha tenido una respuesta por parte de 153.000 personas, tuvo la vigencia, como he dicho, durante 4 años, y durante esos 4 años se concedió para aquellos que podían probar su origen de sefardíes, pero no solamente para los judíos, porque al fin y al cabo, durante estos 500 años, gran parte de los descendientes de los expulsados han podido cambiar su vida, y por lo tanto, lo que hay que demostrar es que son descendientes de los expulsados, ya sean judíos o no sean judíos, ya fueran judíos y se hubieran convertido en la actualidad al cristianismo, que ha habido mucho, gran mayoría
de los solicitantes son antiguos conversos, ya fueran sefardíes que durante estos 500 años han perdido su estatus sefardí porque por la asimilación con los matrimonios con los askenazís, ya sean judíos que tienen más vinculación con la religión judía o no fueran con la religión judía. En ese sentido, la administración española lo que quería era la reparación con los expulsados de 1492, que 500 años más tarde pueden ser muy distintos y la mayoría no son ya judíos. En esa reparación, vamos a pasar a la parte emocional, que es fantástica. Y Annette Cavelli dice, y también Annette Florentín de Cavelli, dice que es hija de Jacob Florentín e Ida Tabor, y que nació en Salónica un 25 de abril de 1925 en el seno de una familia sefardí. ¿Cuál es esa historia hoy? Lo importante de esa historia de Annette Cavelli, que es una persona que lamentablemente falleció durante el proceso de la elaboración del libro, pero tuvimos la suerte de recibir su texto y yo estuve varias veces con ella, puesto que vino en varios actos a dar testimonio del sufrimiento, porque es una superviviente de la Shoah, una superviviente del Holocausto. Annette Cavelli, que tenía nacionalidad francesa, por lo tanto no necesitaba tener una nacionalidad europea, no necesitaba tener un pasaporte español como la gran parte de los solicitantes, que lo que han deseado es tener un documento de la Unión Europea, porque gran parte de los solicitantes han sido provenientes de América Latina o de Israel o de Turquía, países que no son miembros de la Unión Europea. Annette Cavelli, como francesa, ya tenía un pasaporte. Pero era un homenaje a su madre. Ella era una niña muy pequeña cuando logran salvar su vida junto con su madre y logran salvar la vida por ser sefardíes y por ser españoles. Y entonces su padre había fallecido, después también falleció su madre fuera de la Shoah, y era un homenaje a su mamá, a su mamita, como ella decía, que le había dado una vida y esa vida era gracias a su pasado sefardí. Hay varios testimonios así, también está el de Isaac Reba, otro judío originario de Salónica, sí, que también tuvo, claro, son personas mayores y también Isaac falleció recientemente, pero yo recuerdo las entrevistas que le mantuve con él, los textos que estuvimos escribiendo juntos, las conferencias que daba. Él recuerda cómo él salió en un tren destino al campo de concentración de Bergen-Belsen junto a sus padres, cómo el gobierno español, con ese pasaporte español que se les concedió por el decreto Primo de Rivera, salieron del campo de concentración de Bergen-Belsen y él estuvo toda su vida honrando a España por ese pasaporte, al cónsul general Romero Radigales, que se lo concedió a título personal en ese momento, y a Isaac Reba también. Es de esos testimonios que en el libro son conmovedores, sí, porque mucho. Ya traspasa la emoción, porque es vida, es salvación, son supervivientes de la Shoah que tal vez en sus años, hay gente muy joven también. He visto hace poco que tiene Lina María Quintero Cano, una chica muy joven, sí, que tiene toda la vida por delante. Colombiana, efectivamente. Pero, por ejemplo, Annette Cavelli pidió su pasaporte español, siendo ya francesa, si no me equivoco, con más de 80 años. Isaac Reba pidió su pasaporte español también con mayor de 80 años. Esos eran testimonios emocionales de deseo de ser sefardíes independientemente de un sentido cromatístico que es ser europeos. Mi abuela Raquel afirma, esta colombiana, era una de las personas más sensibles e inteligentes que he conocido. Amena, conversadora, dicharachera, de buena figura y con una memoria extraordinaria. La construcción de la memoria es un elemento fundamental en esta reparación. Sí, la memoria es básica no solamente en esta reparación, sino en la historia. Muy bien. Como historiador debo decir que tenemos dos elementos básicos, que son la documentación y la memoria. La documentación, el hecho probatorio y documental, es el que debe privar,
porque al fin y al cabo se constata por escrito. Luego existe la memoria testimonial que aporta datos, que completa el hecho escrito. Y en la frase que tú has leído, que es del texto de Lina Cano, una chica colombiana joven que no ha mantenido la familia ese judaísmo de los expulsados, porque gran parte de los que salieron de España posteriormente que se habían convertido al cristianismo, pero que seguramente seguían teniendo con prácticas criptojudías y que por lo tanto serían perseguidos por la Inquisición y que tuvieron que primero desarrollar viajes directos a América Latina o a través de Ámsterdam o a través de Livorno. Con el paso del tiempo, 300, 400 años, ya sea en Venezuela, México, Colombia, estos judíos se volvieron a convertir al cristianismo, desarrollaron su vida como cristianos y que han podido desarrollar una prueba documental a través de línea genealógica. Es decir, han tenido que desarrollar una investigación exhaustiva en ese sentido para comprobar cómo es la línea genealógica de descendencia de esos judíos que ahí salieron. Y es el contraste entre los judíos de mayor edad que pueden estar en Francia, Bulgaria, Grecia, Turquía, que se sienten sefardíes y en muchos casos todavía judíos y que reconocen esa vinculación con España a través de la salvación que han tenido más recientemente, y los nuevos españoles a través de esta ley que pueden estar más cerca de América Latina, ya sea México, Colombia, Venezuela, Argentina, Panamá, Ecuador, que son españoles por la ley, que en muchos casos son judíos, pero en su mayoría no lo son cristianos, y han podido demostrar, primero, que tienen una vinculación especial con España y, segundo, que son descendientes de los expulsados. Otra cosa que funciona de una manera perenne se llama, en este libro, una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque la máquina del tiempo podría ser el sinónimo de, antes hemos dicho, memoria. La máquina del tiempo es sinónimo de historia. Sí. Es dar marcha atrás y ver el pasado. Y gran parte de estos 153.000 han tenido un periodo largo que, a través de asesoramiento, ya sea de abogados, ya sea de historiadores, ya sea de generalistas, han tenido que reconstruir sus vidas, sus historias. Hay que decir que el gobierno español no regala. Somos una Unión Europea y cualquier acción que podría desarrollar el gobierno español podría haber sido vista con lupa por parte de otras naciones europeas, porque al fin y al cabo el pasaporte español es un pasaporte europeo y por lo tanto ya sean alemanes, franceses, italianos, polacos, húngaros o rumanos podrían decir, oiga, ustedes están regalando ese pasaporte. El pasaporte no se ha regalado, el pasaporte, independientemente que ha podido ser costoso a nivel económico, porque llevaba también una serie de honorarios, pago de certificaciones, un viaje a España para jurar la Constitución delante de un notario, claro, ha tenido un periodo largo de sentido probatorio. Si uno mantiene todavía su identidad racial, étnica judía, los antiguos judíos que salieron de España, salieron de los antiguos reinos de Castilla y Aragón y León, durante estos 500 años, eso es conmovedor, han mantenido algo que se llama la ketubá, que es el contrato matrimonial en el cual, incluso después de 500 años, ese contrato matrimonial existe especificado que el matrimonio se realiza en base a las normas y a las leyes de los reinos de Aragón y de Castilla. Y por lo tanto era más fácil, si tu origen es judío, a través de apellidos, a través de documentación. Si ya durante estos 500 años has perdido tu identidad judía y tienes que demostrar que son descendientes, tienes que hacerlo básicamente por línea genealógica o por línea de apellidos, que son básicamente las líneas que se han desarrollado en Colombia, Venezuela y México. Grandes colectivos que se instalaron, por ejemplo, en el caso colombiano, ya sean de antiguos judíos que llegaron desde Livorno de Ámsterdam a Curazao y que luego se pudieron instalar aquí en Colombia, o conversos también. Sí. Y por lo tanto, han tenido la máquina del tiempo que tú muy bien recordabas, Luz Estela, sí, es la recuperación como hormiguita de los que somos historiadores y los que estamos con los documentos de archivo, han tenido que buscar, identificar y personalizar.
qué bonito, y vamos a recordarlo, es sentirse de nuevo en casa. Todo migrante quiere sentirse siempre de nuevo en casa. La historia del mundo ha sido una historia de migraciones. Sí, y en ese sentido, la emigración, en este caso hay que decir que el gobierno español no esperaba ni espera, Sí. porque no ha sido así. De estos 70.000 judíos descendientes de los expulsados que ya tienen su pasaporte, ya queda un 20%. Se han concedido el 80% de los peticionarios, quedan todavía 16.000 por decidir. En los próximos meses se aprueban mensualmente expedientes, pero independientemente no espera el gobierno español ni esperamos nadie que puedan volver a su casa. No se les pide que abandonen sus países. Igual que algo importante de la ley es claro, que no se les pidió que... Donde han vuelto a hacer el nido, además. Que no se les pidiera la renuncia de su nacionalidad, porque en muchos casos nadie hubiera rechazado su nacionalidad colombiana o venezolana o israelí o turca o francesa si les hubiera obligado el gobierno español a renunciar su nacionalidad de origen. Por lo tanto, todos los solicitantes siguen siendo nacionales de su país, donde hoy viven, y tienen la posibilidad de ir a España cuando quieren porque son españoles igual que yo. Pero lo cierto es que de estos 65.000, 70.000 que ya tienen su pasaporte español, sí, no han ido a España, no tienen esa necesidad. Cuando la tengan, serán bienvenidos y vivirán en su país, que es el mío. De esa Granada de 1642 a la Granada del siglo XXI, de mayo de 2021, ¿qué ha pasado con los judíos de Sefard? Bueno, los judíos a partir de 1492 tuvieron dos vías de diáspora, que fue el primero Mediterráneo, en ese sentido tanto el sur del Mediterráneo ya fueron muy bienvenidos en reinos como Livorno o el Imperio Otomano, porque sabían que recibían la inteligencia española, recibían grandes financiadores, grandes médicos, grandes literatos, se enriquecieron. Nosotros tuvimos una pérdida, ellos tuvieron un enriquecimiento. Y por lo tanto la diáspora judía fue al Mediterráneo, a la cuenca mediterránea básicamente, unos lo más cercano a España, como era Marruecos y Túnez y Argelia, porque siempre esperaron volver, se instalaron en la cuenca norte del Mediterráneo y en la cuenca sur de Europa, en lo que sería Francia, Italia, Imperio Otomano, los Balcanes, y muchos de los judíos españoles que son expulsados en 1492 salieron a la nación vecina de Portugal con tan mala suerte que si en España son expulsados en 1492, los judíos españoles, los judíos portugueses, los hispano-portugueses son expulsados de Portugal 5 años hasta 1497. Estos judíos hispano-portugueses, mezcla portuguesa-española, su vía de expulsión y su vía de diáspora son la parte norte de Europa, ya sea Ámsterdam, Países Bajos y Gran Bretaña. A partir de ahí es cuando, después del descubrimiento de América, gran parte puede emigrar a lo que es América Latina. ¿Y cuál es hoy? Hoy, como he dicho anteriormente, lo que serían la comunidad judía española es una comunidad muy reducida, que vive en España como cualquier otro colectivo social, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. En torno a 35.000, 40.000 judíos viven en España, básicamente Madrid, Barcelona, en la Costa del Sol, Málaga, comunidades también en grandes ciudades como pueden ser las Baleares, Canarias, Valencia, y están totalmente integrados con el mundo español. El mundo sefardí, que esa diáspora en el exterior, puede ser países tan importantes como Francia, Estados Unidos, Israel, y luego pequeños grupúsculos en otros países, ya sean descendientes de los sefardíes que siguen manteniendo su identidad judía étnica o no. Soy sefardí, heredera de la nostalgia por la tierra de España que recibí de mi madre. Hablo la vieja lengua que con los judeos se llevaron de Sefarad y que pasó de padres a hijos hasta mi generación durante casi 500 años. Muchísimas gracias a José Antonio
Lisbona, por un texto estupendo que les invitamos a leer, ¿Cuánto os hemos echado de menos? Concesión de la nacionalidad española a los sefardíes, una historia insondable, además. Muchas gracias a ti, especialmente, Estela, muy agradecido por esa oportunidad, y yo también les invito a que puedan investigar más y conocer más los contenidos de este libro y de la historia, no solamente de España, porque los sefardíes también han sido parte de la historia de Colombia. Y de la historia del mundo.